El vicio de Cristiano Ronaldo tiene nombre. Se llama ego, y una leyenda del fútbol lo destapó en vivo, delante de millones de personas, asegurando que ese vicio podría dejar a Portugal fuera del Mundial. Pero esa declaración fue solo el principio. Hay una guerra que estalló dentro del vestuario portugués y que alguien intentó tapar muy rápido. Hay un compañero que dijo en voz alta lo que todos pensaban. Hay una hermana que salió a defenderse con fuego. Y hay un mensaje que Cristiano publicó en Instagram que, si lo lees con calma, dice mucho más de lo que parece. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Aquí en Rumbo al 26 estamos todos los días con lo que importa del Mundial 2026. Dale al botón y activa la campana para que no se te escape ninguno. Vamos al principio. Portugal llegó a este Mundial como una de las selecciones más temidas del torneo. Tiene a Bruno Fernández, a Bernardo Silva, a Vitinha, a João Félix, a Rafael Leão. Generaciones enteras formadas en los mejores clubes de Europa, con hambre y con calidad de sobra para pelear el título y ganarlo. Para Cristiano, a sus 41 años, este es, con toda probabilidad, su último Mundial. El cierre de una carrera que empezó hace más de 2 décadas y que él mismo quiere terminar levantando la única copa que todavía no tiene en sus manos. El debut fue contra la República Democrática del Congo. João Neves adelantó a Portugal a los 6 minutos. Parecía el arranque perfecto, pero el Congo, sin grandes estrellas, con un planteamiento defensivo y agresivo, le cerró los espacios a uno de los favoritos del torneo y empató antes del final con un gol de Joan Wissa. 1-1. Así terminó, y en Portugal ese resultado se sintió casi como una derrota. Cristiano jugó los 90 minutos completos. Tocó el balón apenas 25 veces, el número más bajo que ha registrado en toda su carrera en un partido completo de un torneo internacional, según datos de Opta. 25 toques, en 90 minutos. Es el tipo de número que enciende alarmas en cualquier cuerpo técnico. Era el primer indicador de que algo no andaba bien. Y la leyenda que prometimos al principio de este video lo dijo esa misma noche, sin anestesia. Thierry Henry, campeón del mundo con Francia, histórico delantero del Arsenal y del Barcelona, estaba en el estudio de Fox Sports analizando el partido. Señaló una jugada concreta, una en la que Francisco Conceição mandó un centro desde la banda. Bruno Fernández llegaba perfilado al segundo palo, completamente solo, y Cristiano decidió adelantarse, meterse en la trayectoria de su compañero y rematar él. El remate no fue a ningún sitio. La oportunidad se perdió. Y Henry lo explicó de una manera que no dejaba lugar a interpretaciones. El equipo necesita un gol, no tú. Como quiere marcar, se queda con el pase. Así, el defensa tiene a los dos rivales a la vista y le resulta más fácil defender. Ya visteis la reacción de Bruno Fernández. Ahí está. Thierry Henry, en directo, delante de millones de personas, señalando el vicio que esta noche vamos a desarmar pieza por pieza. Sports Illustrated publicó un análisis tras el partido que ponía el dedo en una herida que muchos técnicos ya conocen pero que nadie quiere mencionar en público. El argumento era este. Cuando Cristiano Ronaldo se queda estático en el área esperando el balón, no solo deja de participar en el juego, obstruye. Ocupa un espacio que necesitan los jugadores que se mueven, que rompen líneas, que crean el desorden que obliga a los defensas a dudar. Bernardo Silva, Bruno Fernández, Vitinha, todos ellos necesitan espacios libres, combinaciones rápidas, movilidad constante. Y cuando hay un delantero de 40 y 1 años plantado en el área central, esperando que le llegue el balón para rematar, ese espacio desaparece. El juego de Portugal se vuelve predecible, los centros forzados se multiplican, y los rivales saben exactamente dónde va a terminar cada jugada. Peter Schmeichel, ex arquero, campeón de Europa con Dinamarca, fue todavía más lejos en otra entrevista esos mismos días. Dijo que Portugal tiene demasiado talento ofensivo arriba para jugar de una manera tan predecible y conservadora. No nombró a Cristiano en ningún momento. No le hacía falta. Todos en Portugal sabían exactamente a quién se refería. Roberto Martínez, el entrenador, no se movió ni un milímetro ante la presión. Cuando un periodista le preguntó directamente si pensaba dejar a Cristiano fuera del próximo partido, contestó sin dudar. No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles. El cuerpo técnico cerró filas alrededor de su capitán. Pero al día siguiente, otra voz, todavía más afilada que la de Henry, volvió a poner el dedo en la misma herida.
No es la primera vez que se lo dicen. A lo largo de toda su carrera, en el Manchester United, en el Real Madrid, en la Juventus, distintos compañeros y entrenadores han señalado en privado lo mismo que Henry acababa de decir frente a las cámaras. La diferencia esta vez es que se dijo en público, en directo, delante de millones de personas, en el torneo donde Cristiano más necesita que el equipo funcione como equipo. Y eso es lo que vio Zlatan Ibrahimovic desde el estudio de análisis. Zlatan, el mismo que conoce el ego de un delantero desde adentro porque lo lleva consigo desde que empezó a jugar al fútbol. El mismo que nunca ha tenido filtros para decir lo que piensa. Y lo que dijo esa noche sobre Cristiano Ronaldo fue la frase más dura que un par puede dedicarle a otro en televisión. Cristiano, vamos, todos sabemos lo que es esto. Ves a Bruno Fernández en una posición perfecta, pidiendo el balón a gritos, ¿y qué haces? Disparas. Otra vez, eso no es liderazgo, es egoísmo. Cuando Zlatan Ibrahimovic te llama egoísta en televisión, algo ha pasado. Es alguien que ha vivido en esa posición, que sabe exactamente qué pasa por la cabeza de un delantero en ese momento, y que está diciendo en voz alta que la decisión que tomaste fue equivocada por las razones equivocadas. Pero todavía no te he contado la parte más explosiva de esta historia. Porque lo que ocurrió después del partido, en la zona mixta, fue algo que ninguno en el entorno de Cristiano esperaba. Y cuando salió a la luz, la prensa portuguesa tituló con dos palabras que no dejan lugar a dudas: guerra civil. João Neves fue el héroe del partido. Marcó el único gol de Portugal. Con 21 años, recién consagrado campeón de la Champions League con el PSG, salió a hablar con la prensa en su primer partido de un mundial. Y alguien le preguntó por Cristiano, por el capitán, por el peso que tiene esa figura dentro del vestuario. Neves respondió sin dudar: sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección y por el fútbol mundial. Pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es un jugador más que está aquí para ayudar. Era, en el fondo, un elogio. Neves estaba diciendo que Cristiano es humilde, que juega para el equipo, que no hay ego en ese vestuario. Eso era lo que quiso decir. Pero Internet escuchó un jugador más, y se olvidó de todo lo demás. Miles de hinchas furiosos de Cristiano cayeron sobre el Instagram de Neves. Su novia, la actriz Madalena Aragán, que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol ni con la polémica, vio sus propios comentarios inundados de gente exigiéndole que le dijera a su pareja que mostrara más respeto. Tuvo que desactivar los comentarios. Ella, que no había dicho una sola palabra. Y entonces entró alguien que nadie había convocado al debate. Katia Beiro, hermana de Cristiano, con más de 1.600.000 seguidores en Instagram, escribió esto: mágicamente, los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraña está esta copa, qué extraña. Pero vamos, inicios errados, finales certeros. Sin nombrar a Neves ni a nadie en particular, pero el mensaje llegó exactamente a donde tenía que llegar. Horas después, le dio me gusta a una publicación que acusaba a Bruno Fernández de jugar distinto con la selección que con su club, de ser, en palabras textuales de ese posteo, otro jugador con la camiseta de Portugal. Un solo me gusta. Eso fue todo lo que hizo falta para que la prensa portuguesa volviera a hablar de guerra civil. La novia de Neves no fue la única salpicada por esto. Circuló un rumor falso sobre un supuesto cruce de mensajes entre ella y Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano. El rumor era inventado de principio a fin, pero Georgina dejó un comentario real, sarcástico, en una publicación de Neves. La nueva generación está dando grandes pasos. Una frase que cualquiera podría leer como un elogio, si no fuera por el momento exacto en el que apareció. El resto del vestuario tuvo que salir a apagar el incendio. Francisco Conceizán dio una rueda de prensa y explicó que el equipo no tiene ninguna obligación de pasarle el balón a Cristiano, que las decisiones en ataque se toman en milésimas de segundo según quién esté libre. Lo dijo como una defensa de cómo funciona realmente un equipo de fútbol. Los hinchas de Cristiano lo leyeron al revés y el ciclo volvió a empezar. Rubén Díaz, ya cansado de que le preguntaran por esto, fue directo. Honestamente, no me importa en absoluto. No pienso en eso y nadie en el equipo piensa en eso. ¿Y Cristiano? ¿Qué hizo Cristiano mientras todo esto ardía a su alrededor? No habló. Cristiano nunca habla directamente en estos momentos. Publicó una fotografía del equipo entrenando, todos juntos, con una sola frase debajo: siempre unidos.
No mencionó a Neves, ni a su hermana, ni a la guerra que se había encendido por una frase de 14 palabras. La imagen, en ese momento exacto, decía exactamente lo que tenía que decir. Portugal, con ese fuego todavía encendido fuera del campo, tenía que preparar el segundo partido. Uzbekistán, un rival debutante en un mundial, urgido, sin margen de error. El tipo de partido en el que un delantero de 41 años puede callar a todos de un solo golpe. Y Cristiano lo hizo. Marcó 2 goles, a los 6 minutos y a los 39. Portugal goleó 5-0. Al terminar, le gritó a la cámara: "I'm back, I'm back". El mundo que lo había enterrado 48 horas antes se puso en pie. Las portadas cambiaron. Los titulares de la guerra civil desaparecieron y volvieron los de la leyenda, el regreso, el último baile. Y los números, esta vez, acompañaron el relato. Con ese doblete, Cristiano se convirtió en el primer futbolista en marcar en 6 mundiales distintos. Superó a Eusebio como máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo y llegó a 974 goles oficiales en toda su carrera, 26 menos que 1000. Mientras todo esto pasaba en el campamento portugués, a un par de ciudades de distancia, Lionel Messi rompía el récord histórico de goles en mundiales con Argentina. Ninguna hermana salió a pelear en redes. Ningún compañero tuvo que aclarar en zona mixta lo que había querido decir. El silencio alrededor de ese récord era el contraste exacto del ruido alrededor del de Cristiano. Pero algo no cuadraba. Y los que miran el fútbol con atención lo vieron. Porque Uzbekistán llegaba a ese partido sin haber sumado un punto, completamente desbordado desde los primeros minutos. Los 2 goles de Cristiano fueron reales y válidos. Pero el problema de fondo, el que señalaron Henry, Zlatan y Sports Illustrated, seguía intacto. El problema nunca fue si Cristiano podía marcar. El problema era si su manera de jugar dejaba al equipo en mejores condiciones para ganar cuando el rival de enfrente sí tenía algo que perder. El tercer partido lo confirmó. Colombia, con James Rodríguez en el mejor momento del torneo. Con una organización defensiva construida para cerrar exactamente el tipo de espacios que Portugal necesita. Colombia marcó a Cristiano desde el primer minuto con John Lucumí. Cristiano casi no tocó el balón. Los centros forzados volvieron. Bruno Fernández volvió a pedir espacios que no llegaron. El partido terminó 0-0 y Portugal cerró la fase de grupos en segundo lugar del grupo K segundo, con todo el talento que tiene esa plantilla. Con Bruno Fernández, Bernardo Silva, Leão, Vitinha. Segundo, eso significa que en los 16avos de final, Portugal no juega contra un rival cómodo. Portugal juega contra Croacia. Y Croacia tiene a Luka Modric. 40 años. El mismo que le ganó el Balón de Oro a Cristiano en 2018, rompiendo una racha de 10 años entre Messi y él. El mismo que lleva toda su carrera construyendo equipos donde el colectivo siempre está por encima del individuo. El mismo que en aquel Mundial de Rusia llevó a Croacia a la final con un fútbol de movimiento, de asociación y de inteligencia táctica, que es exactamente lo contrario de lo que Portugal está mostrando ahora. El cruce ya tiene fecha. Jueves 2 de julio, en Toronto. Y Croacia no llega de casualidad. Perdió 4-2 contra Inglaterra en el primer partido. Se recompuso con un 1-0 contra Panamá. Cerró el grupo con un 2-1 contra Ghana que le bastó para meterse segunda detrás de los ingleses. No es el equipo dominante de Rusia 2018. Pero tiene a Modric, tiene la idea y tiene algo que Portugal todavía no ha mostrado en este mundial. Un funcionamiento colectivo que no depende de un solo nombre. La pregunta que queda en el aire ya no es si Cristiano Ronaldo puede marcar en ese partido. A estas alturas, nadie duda de que puede hacerlo. La pregunta es si ese ego que destapó una leyenda del fútbol en directo, que hizo estallar el vestuario después del partido contra el Congo, que metió a la hermana en una guerra que ella misma encendió y que Sports Illustrated identificó como el freno estructural del equipo, va a seguir ahí cuando Portugal lo necesite más tranquilo que nunca. Croacia sabe exactamente cómo juega Portugal. Saben dónde se planta Cristiano. Saben que si lo cierran bien, si le quitan el balón en las zonas donde espera recibirlo, el juego portugués se detiene. Portugal tiene talento para ganar ese partido. Lo tiene de sobra. Pero ese talento necesita espacio para respirar. Y si alguien vuelve a obstruir el área, si vuelven los centros forzados, si Bruno Fernández vuelve a poner esa cara de frustración que Henry señaló en televisión, Croacia puede ser el final del camino.
El vicio tiene nombre, y en los 16avos, ese nombre va a pesar más que nunca. Si Portugal cae el jueves, la carrera de Cristiano Ronaldo en los mundiales termina así. En Toronto, contra Croacia, con la misma discusión que lo persiguió todo el torneo todavía sin resolver. Si Portugal gana, esa discusión queda en pausa, no resuelta, esperando el próximo partido en el que vuelva a aparecer la misma pregunta. Porque un vicio no desaparece por un buen resultado. Solo se queda callado hasta la próxima vez que las condiciones se repitan. Si este video te ha parecido interesante, dale a me gusta y compártelo. Ayuda más de lo que parece. Deja en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que el ego de Cristiano puede costarle el Mundial a Portugal o crees que cuando más importa siempre aparece? Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Aquí en Rumbo al 26 no paramos. Mientras el Mundial siga, nosotros seguimos contigo.